Shalom, shalom, sean bendecidos, amados hermanos en el Señor. Gracias damos al Eterno porque nos permite reunirnos a través de estos videos para tener que analizar y compartir la palabra de Dios. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a analizar lo que es el libro de Revelaciones, conocido como el Apocalipsis. Cuando mencionamos este libro Apocalipsis, inmediatamente, ¿no es cierto?, nos viene a la mente estos desastres naturales, el fin de nuestro planeta, dado, ¿no es cierto?, que la empresa cinematográfica se ha inspirado en este libro de Apocalipsis para crear una serie de películas, ¿no es cierto?, y con esta estamos bien familiarizados. Y tendemos, cuando hablamos del Apocalipsis, inmediatamente, se nos viene a la memoria, se nos viene a la mente estas situaciones de desastre. También cuando hablamos del Apocalipsis, inmediatamente, ¿no es cierto?, se nos viene el bichito, el deseo de tener que saber, por ejemplo, y que se nos revele quién va a ser el anticristo, quién es el falso profeta, quién es la gran ramera, cuándo van a ocurrir estas cosas. Ya estamos o entramos ya en lo que es el Apocalipsis, y toda esta serie de preguntas se nos vienen, ¿no es cierto?, a la mente cuando mencionamos el libro de Apocalipsis. Pero yo quiero analizar el verdadero mensaje que tiene el Apocalipsis para la humanidad, y que es el que menos analizamos y el que menos revisamos. Y nos enfocamos entonces en todas estas otras cosas que yo les mencioné, dado, ¿no es cierto?, que a través de la televisión nos han bombardeado con estas películas, ¿no es cierto?, y es lo que nos queda grabado en la retina. Y todo el mundo se familiariza con el Apocalipsis, con estos acontecimientos de desastre. Pero yo quiero limpiar un poco todo esto y ver el verdadero mensaje que contiene el Apocalipsis, que es el que menos vemos y es el que menos analizamos, ¿ya? Y es lo que quiero ver el día de hoy, aunque yo creo que el día de hoy vamos a alcanzar a ver lo que es la introducción un poco al Apocalipsis, y ya la próxima semana, si el Eterno nos permite, poder ya entrar en materia. Así que vamos a comenzar el día de hoy viendo un poco lo que es la introducción del Apocalipsis, viendo un poco lo que es el entorno histórico, el entorno político, religioso, en el ambiente que se escribió el Apocalipsis, y algunas otras cosas que es necesaria verla antes de entrar en materia. Así que comencemos diciendo quién es el autor de este libro. El autor, ¿no es cierto?, quien escribe este libro es el apóstol Juan, aunque no sabemos si él, digamos, se dejó ayudar por algún hermano, algún amigo, para que le ayudase a escribir este libro, dado que, por ejemplo, está escrito en griego y no sabemos si el apóstol Juan se manejaba en la escritura, porque no es lo mismo hablar griego que escribirlo. Y por ejemplo, el apóstol Pablo se dejó ayudar por otros hermanos para que le ayudasen a escribir sus epístolas. Es probable que el apóstol Juan también le haya tocado de pedir ayuda para poder escribir el libro de Apocalipsis, dado también por su avanzada edad que tenía cuando ya escribe este libro. ¿En qué año se escribe el libro de Apocalipsis? Se calcula que está escrito o se escribió entre el año 90, año 96, en la isla de Pasmo. La isla de Pasmo está ubicada en Grecia, es una isla de Grecia. Estamos hablando alrededor de 1400 y tantos kilómetros desde Israel a la isla de Pasmo. 1400 y tantos kilómetros para
para el tiempo del apóstol Juan era bastante. Hoy día tal vez no lo es porque con la tecnología que tenemos, ¿no es cierto?, en avión, en unas par de horitas, estamos y recorrimos esos kilómetros, pero en el tiempo de Juan era bastante, digamos, la distancia que había, donde el apóstol Juan declara que él, ¿no es cierto?, por causa del testimonio y de la palabra de Dios, lo llevaron a aquel lugar, a la isla de Pasmo. También tenemos que analizar, ¿no es cierto?, y ver que el apóstol Juan es probable que el Apocalipsis no lo haya escrito en la isla de Pasmo. Es probable que Juan, bueno, él lo menciona, que él recibe estas visiones de parte de nuestro Señor Jesucristo, que se las dio a un ángel, ¿no es cierto?, para que se las revelara a Juan. Es probable que las visiones las recibió en la isla de Pasmo, pero lo más probable es que el libro de Apocalipsis lo escribió fuera de la isla de Pasmo, en libertad, en alguna ciudad de Turquía, dado que, por ejemplo, en el año que más o menos se data que se escribe el Apocalipsis, es cuando muere el emperador que probablemente llevó a Juan a la isla de Pasmo. Este era el emperador Domiciano. Él muere por ahí por el 96, así que es probable que Juan lo hayan dejado en libertad, que pasara sus últimos años con los amigos más cercanos, y es ahí entonces, en esa libertad, que a lo mejor el apóstol Pablo va a alguna de las ciudades de Turquía y escribe entonces lo que es el libro de Apocalipsis, pero sí está claro que las revelaciones las recibe en la isla de Pasmo. También tenemos que analizar y ver lo que es el contexto histórico, político y religioso en el entorno que el apóstol Pablo escribe lo que es el Apocalipsis. Yo quisiese mencionar en este caso, en el libro de Apocalipsis 1:19, que el apóstol Pablo recibe estas visiones y también un llamado a escribir estas cosas. En Apocalipsis 1:19 está escrito y dice: escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Es decir, en estas visiones que recibe el apóstol Juan en la isla de Pasmo, eran cosas que habían pasado, cosas que eran del presente de Juan, y cosas que iban a hacer en el futuro. Esas son las visiones que recibe Juan. Así que cuando analizamos el libro de Apocalipsis, tenemos que pensar y enfocarnos que las cosas que ve Juan y las cosas que él escribe, estamos hablando de una persona del siglo I, ya con una mentalidad del siglo I. Él ve cosas del futuro, en este caso de nuestros tiempos. Dios le muestra cosas de nuestros tiempos, así que debemos pensar cómo él ve estas cosas que Dios le está mostrando del futuro, ¿ya? Cómo las interpreta él, cómo las explica él cuando ve cosas que él no conocía y que no tiene forma de cómo explicarla. Y es lo que encontramos en el libro de Apocalipsis. Por eso que encontramos mucho misterio, o a veces lo encontramos complicado para entenderlo, porque tenemos que pensar que Dios le muestra todo lo que hoy día nosotros podemos ver y existe, se lo muestra a Juan a una mente del siglo I, donde no había la ciencia, la tecnología que nosotros el día de hoy usamos, ¿ya? Así que por ahí tenemos que entender varias cosas, ¿ya?
Vamos a ver un poquito lo que es el entorno religioso, político, que es donde se desarrolla, digamos, y se escribe lo que es el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, por supuesto, se escribe después del año 70, y esto es importante tenerlo en consideración, porque en el año 70, ¿no es cierto?, Roma destruye el templo de Jerusalén, destruye gran parte de las ciudades de Israel, hay una gran cantidad de muertos, bastantes muertos, gran parte de los judíos terminan matándose entre ellos, llegaron a un acuerdo, ¿no es cierto?, a que no se dejaran apresar por los romanos, y que si se habían, ¿no es cierto?, perdido en esta batalla y esta revolución que se formó en Israel, que definitivamente el compañero le diera muerte al otro. Y eso es lo que termina ocurriendo, digamos. Muchos son quemados en el mismo templo, y se cumple la profecía que había mencionado nuestro Señor Jesucristo, donde Él dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra en el templo que no fuera derribada, y eso se cumple al pie de la letra en el año 70. Entonces, destruyéndose el templo, se destruye todo lo que es la parte política y religiosa, lo poco y nada que quedaba en Israel de la parte política. Ya sabemos que Israel estaba siendo gobernada por Roma, aunque le había permitido ciertas cosas al Sanedrín que existía en aquel entonces, tenía ciertas libertades, ciertas facultades, pero ya en el año 70, con la destrucción del templo, todo eso termina, y también termina lo que es la parte religiosa, es decir, los sacrificios que se hacían a diario, un sacrificio en la mañana, un sacrificio por la tarde, se termina todo lo que es las ofrendas y todo lo que abarcaba en torno al templo. Y comienza, ¿no es cierto?, lo que es la persecución, tanto a judíos como también a judíos que habían creído que Jesús era el Mesías, a gentiles también que creían que Jesús era el Mesías, y comienza entonces esta persecución que no para en el tiempo, puede haber menguado un poco, pero siempre estaba la persecución, y esa persecución dura, ¿no es cierto?, prácticamente hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando ya Hitler, ¿no es cierto?, decide matar alrededor de 60.000 judíos, y ya todos conocemos esa historia. Y desde el año 70 en adelante estuvo esa persecución. Prácticamente Israel, podríamos decir que del año 70 para adelante desaparece como nación, y ya no hay esperanza de que Israel vuelva a formarse. Prácticamente la dieron por muerta, y allí, ¿no es cierto?, se cumple entonces la profecía de Ezequiel, capítulo 37. Yo quiero leerles esa profecía, que ustedes ya la conocen, que es, ¿no es cierto?, el valle de los huesos secos. Quiero leerle yo eso está en Ezequiel 37, pero yo quiero leerle el versículo 11 en adelante, ya, donde dice: y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí que ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Ese es el pensamiento que después tuvieron los judíos que salieron vivos del año 70, y después las otras generaciones hasta el año 1948. Ese fue el pensamiento: nosotros estamos perdidos, ¿ya? Y ya habían perdido toda la esperanza, ¿no es cierto? Pero acá en el libro de Ezequiel, en esta profecía de los valles de huesos secos, había esperanza para el pueblo de Israel, tal como lo menciona acá en el versículo 12 del capítulo 37 de Ezequiel. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel. Bueno, eso ocurre en el año 1948, cuando ya, ¿no es cierto?, las Naciones Unidas deciden devolver y que se establezca el país de Israel de nuevo,
y varias naciones ya lo empiezan a reconocer a Israel, ¿no es cierto?, como una nación, y lo que parecía ya muerto, lo que parecía que estaba todo seco, Dios lo resucita entonces de la nada a Israel y lo vuelve a establecer como nación. Eso ocurre entonces en el año 1948. Bien, regresemos atrás donde estábamos entonces, en el año 70, cuando comienza esta persecución al pueblo judío y también a los que habían creído en Cristo como el Mesías, ya sea judío o sea gentiles. Es entonces en este entorno que en Israel ya prácticamente desaparece la mayoría de los judíos, la iglesia que se había comenzado, la hermandad que había comenzado en Jerusalén ya no existe, los apóstoles ya están todos muertos para cuando el apóstol Juan escribe Apocalipsis. Él fue el último de los apóstoles, ya que estaba vivo, y también se cree que fue el último que murió sin tortura, se cree que murió, digamos, ya por muerte natural. De manera que cuando el apóstol Juan escribe el Apocalipsis ya no habían hermanos o judíos que creían en el Mesías en Jerusalén. Todos estaban esparcidos, todos habían arrancado, todos, habían huido de esta persecución, y la mayoría de los que estaban en Jerusalén o bien cerca de Israel escaparon, ¿no es cierto?, a estas otras naciones y se cobijaron, la mayoría, en estas 7 iglesias que menciona el libro de Apocalipsis. Es allí entonces que la mayoría de los judíos y gentiles que creían que Jesús era el Mesías llegan entonces a estas iglesias, tanto de Éfeso, ¿no es cierto?, y de todas las 7 iglesias que están mencionadas, digamos, lo que es el libro de Apocalipsis, ¿ya? Es por esa razón también, ¿no es cierto?, que el mensaje que se da acá en Apocalipsis va a las 7 iglesias y a todos los hermanos que se habían esparcido durante, en estas regiones. Por supuesto, todas estas 7 iglesias estaban fuera de Israel, lejos de Israel, a gran distancia, a grandes kilómetros de lo que era el pueblo de Israel. Es decir, en Israel había desaparecido todo lo que era religión, si así quisiésemos llamarlo. Es entonces que por eso que en el libro de Revelación el mensaje es para las 7 iglesias, porque allí se habían concentrado la mayoría de los hermanos, digamos, que tanto judíos como de gentiles, que creían que Jesús era el Mesías. ¿Qué más vamos a mencionar en este entorno? Bueno, y ese era el entorno político, ese era el entorno religioso en el que Juan tuvo que escribir el Apocalipsis bajo estas condiciones, bajo esta situación de hostilidad. Él entonces escribe lo que es el libro de Apocalipsis, ¿ya? Estoy explicando esto porque para poder entender los dichos y poder entender lo que el apóstol Juan explica en este libro, ¿ya? Y por supuesto el mensaje principal que tiene el Apocalipsis, que es el que vamos a analizar, ¿ya? ¿Qué otra cosa tenemos que ver del Apocalipsis? Bueno, el Apocalipsis, ¿qué es lo que es el Apocalipsis? El Apocalipsis, digamos, lo explica el mismo capítulo 1, el verso 1, qué es lo que es el Apocalipsis, y se los voy a leer acá. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de un ángel a su siervo Juan. Eso es el Apocalipsis, una revelación de Jesucristo, pero esta revelación de Jesucristo no era de él, sino que el Dios eterno, el Dios Padre, se la revela a Jesucristo, y Jesucristo se la revela a un ángel para que se las haga saber a su siervo Juan. Ese fue el proceso. Entonces, ¿qué es lo que es el Apocalipsis? El Apocalipsis es un conjunto de revelaciones
que el Dios eterno se la dio a nuestro Señor Jesucristo para que se la hiciese saber a su siervo Juan, y su siervo Juan la escribiese en un libro, como está escrito en Apocalipsis 1:19, donde dice: escribe las cosas que has visto, es decir, las cosas que fueron, las que son y las que han de ser después de esta. Es decir, esta revelación Dios le muestra cosas que ya habían pasado, cosas que eran en el presente del apóstol Juan, y cosas que iban a ser después de esta, es decir, en el futuro, donde también abarca nuestro presente el día de hoy. ¿Ok? Entonces eso es el Apocalipsis, ¿ya? En el versículo 2 dice, a mi siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Para él entonces era esta revelación, pero no para que la guardara, sino para que él la escribiese entonces y la esparciese en las 7 iglesias y se diese a conocer esta revelación, digamos, para todo el mundo. No solamente a las 7 iglesias. Es cierto que va dirigida a las 7 iglesias, pero es para todo el mundo, como lo menciona en el versículo 3 de Apocalipsis, capítulo 1, verso 3, donde dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Es decir, esta revelación que el Dios Padre le da a nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo al ángel, y el ángel a Juan, era para todo el que lee, el que oye y el que guarda las cosas en esta profecía escrita. Para ello, es decir, en cierto modo, este Apocalipsis era para toda la humanidad que va a existir hasta que el Eterno, ¿no es cierto?, le permita a nuestro Señor Jesucristo que venga a este mundo a omitir el juicio final. De manera que en el versículo 3 de Apocalipsis ya existe una revelación maravillosa aquí, porque comienza diciendo bienaventurado, es decir, feliz, feliz, el que lee y el que oye las palabras de esta profecía. Esta persona es una persona feliz. Imagínese usted que se interna en el bosque y se pierde. En el bosque es fácil, digamos, perderse para el que no tiene conocimiento o el que no tiene práctica de andar en un lugar así, ¿ya? Internarse en un bosque, digamos, donde hay una serie de caminos, es fácil, digamos, perderse si no tiene uno un GPS o algún mapa para poder guiarse. Imagínese que usted ingresa y se interna en un bosque sin ninguno de estos recursos para poder ubicarse donde está, y tiene problemas para regresar, ¿no es cierto? Y comienza a andar perdido en el bosque. Pero si le aparece una persona que conoce el bosque, que sabe y conoce los caminos, y lo empieza a guiar a usted para poder sacarlo, usted adquiere una felicidad, adquiere una alegría, ¿no es cierto?, porque ya no va a continuar perdido, no va a continuar divagando en el bosque, ¿no es cierto?, y alguien puede sacarlo. Bueno, el Apocalipsis es algo así, es la persona que nos va a guiar en los momentos difíciles en el último tiempo, en la que es el mapa, es el guía que va a guiar al ser humano, digamos, para tener que enfrentar los sucesos finales que vamos a vivir, en este caso nosotros, porque las cosas presentes que vio el apóstol Juan ya pasaron, las cosas pasadas que él vio ya pasaron. Nos queda hoy día vivir las cosas que Juan vio con respecto al futuro. De manera que entonces en el versículo 3 de Apocalipsis encontramos esta bienaventuranza para todos los que leen. Es decir, todos los que leen van a ser felices, y todos los que oyen y practican las cosas escritas en esta profecía. Digo practican porque acá está mencionada el que guarda, ¿ya? Pero en el fondo es el que hace, ¿ya? Porque
¿Para qué Dios nos va a dar una revelación? Para guardarla. Eso no nos salva, en el fondo es practicarla, esa es la correcta interpretación, es decir, para los que leen, para los que los oyen y practican lo que leen y lo que están oyendo. Esa es la razón, ¿ya? Ya en el versículo 5, ¿no es cierto? Juan menciona y dice, ahí voy a leer del 4 en adelante, dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Quiero aclarar algo aquí, porque aquí Juan menciona que Jesucristo es el primogénito de los muertos, ¿ya? Y siempre surge esta pregunta, dice, pero ¿por qué es el primogénito? Si cuando en la Biblia encontramos que hubieron varias personas que resucitaron antes que él. ¿A qué se refiere cuando dice que Jesús es el primogénito de los muertos? Es decir, el que primero tuvo la resurrección de todos los muertos. Bueno, yo quiero aclarar aquí un poquito algo. Hay dos términos que son parecidos, pero no es el mismo significado en realidad. Por ejemplo, está la resucitación y la resurrección. ¿Qué es la resucitación? La resucitación es cuando una persona ha muerto, regresa a la vida. Eso es resucitación, porque esa persona, aunque resucitó, volvió a la vida, pero va a volver a morir, ¿ya? Es una persona que, digamos, ha vuelto a la vida por un tiempo, pero va a volver a morir. Es el caso que encontramos en la Biblia, en muchos casos, ¿no es cierto?, incluyendo el famoso, el caso de Lázaro, ¿no es cierto?, que ya llevaba 4 días y Dios, digamos, le hace una resucitación, es decir, lo vuelve a la vida, pero Lázaro volvió a morir. En cambio, la resurrección es distinta, porque cuando uno resucita, ya no resucita con el mismo cuerpo, sino con un cuerpo glorificado, un cuerpo que ya no volverá a ver corrupción, es decir, no volverá a ver la muerte. Es el caso de nuestro Señor Jesucristo, ya que Él, digamos, es el que resucita con un cuerpo ya glorificado, a diferencia de la resucitación, que uno resucita con su mismo cuerpo y vuelve a morir. Entonces esa es la diferencia entre resucitación y resurrección, ¿ya? Y acá por eso el apóstol Juan menciona acá, ¿no es cierto?, que Jesucristo es el primogénito de la resurrección, porque es el único que ha resucitado en el mundo con un cuerpo glorificado. Es decir, es el primero, y por supuesto después vendrán otros seres, y es la esperanza que aguardamos todos nosotros. Todos aquellos que han muerto en Cristo tienen esta esperanza de que algún día van a resucitar, como también resucitó nuestro Señor Jesucristo. Bien, ¿qué más tenemos que mencionar acá, digamos, con respecto a la introducción del Apocalipsis, para poder, digamos, ya la próxima semana entrar en materia con respecto ya a este tema que queremos tocar, que es, ¿no es cierto?, el mensaje principal que tiene el Apocalipsis, que todos lo relacionamos con los sucesos finales, con los sucesos de la ira de Dios y con todas estas catástrofes que estamos acostumbrados, ¿no es cierto?, a ver. Pues bien, vamos entonces a dejar aquí lo que es la introducción al Apocalipsis. Ya expliqué esto porque son factores que tenemos que tener bien en consideración cuando vamos a analizar este libro, ya saber en la época que se escribió, bajo las condiciones que se escribió, y las cosas que vio Juan, ¿no es cierto?, que Dios le reveló
y que son un poco difíciles de explicar. ¿Por qué? Por la razón de que estas cosas fueron reveladas a una mente del siglo I, ¿ya? Y donde él recibió este golpe de información y de visiones, es decir, él vio el futuro, vio nuestro tiempo, vio las cosas que existen en nuestro tiempo, como por ejemplo vio los aviones de guerra, los tanques de guerra, vio los armamentos, vio una serie de cosas, Juan, que él no tiene cómo explicarlas con una mente del siglo I. Entonces él usa una serie de cosas para explicar lo que está viendo, y es allí donde a veces solimos confundirnos qué se refiere esto o qué se refiere a esta otra cosa. Pero hay que dejar una cosa en claro: aquí no hay cosas ocultas, porque es una revelación. Es decir, ¿qué es una revelación? Una revelación es mostrarnos algo que ha estado oculto, para que conozcamos aquello que está oculto, es decir, quitar el telón. Es cuando antiguamente, ¿no es cierto?, y todavía en la actualidad, por supuesto, la gente va al teatro y abren el telón para mostrar, ¿no es cierto?, lo que está detrás de ese telón. Bien, eso es el Apocalipsis, esta revelación, y es lo que vamos a analizar la próxima semana ya, ¿no es cierto? Y vamos a comenzar entonces a introducirnos un poco en lo que es el Apocalipsis. Yo lo que quiero ver del Apocalipsis, lo principal es ese mensaje principal que tiene el Apocalipsis, que es el que dejamos de lado cuando analizamos el Apocalipsis. Es decir, nos enfocamos en quién es el anticristo, como le decía al principio, quién es la bestia, quién es el falso profeta, quién es la gran ramera, cuándo vamos a empezar a vivir los toques de la trompeta, cuándo vamos a comenzar a vivir la apertura de los sellos. Y todas estas cosas, ¿no es cierto?, nos enfocamos en eso, pero dejamos de lado el mensaje principal que tiene el Apocalipsis para los seres humanos. Es lo que vamos a comenzar a analizar ya la próxima semana, si Dios en su eterna voluntad así nos permite. Jehová, Shalom, que tengan un rico día, una rica semana. Disfruten junto a su familia y no se olviden de analizar y estar constantemente escudriñando las Escrituras. Amén.